lo de sonido. Entonces, lo primero es que la música, como arte de excelencia, como bella arte que es, escoge, selecciona determinados sonidos, los organizas en un tiempo determinado. Y por eso es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Por ejemplo, si tú tienes una excelencia en los sonidos, pero el tiempo no está bien configurado, o sea, hay problemas de ritmo, entonces ahí se afecta la música. ¿Ok? Se altera el tiempo. El tiempo Exactamente. en la música, evidentemente que tiene mucha importancia. ¿Qué es el tiempo en la música? Bueno, ante todo, el tiempo en la música no equivale al tiempo como lo conocemos en la realidad. El tiempo es una organización métrica muy específica. Por ejemplo, en un compás de 2x4 o de 4x4 es que tú vas a distribuir determinada cantidad de notas en un tiempo específico. Por ejemplo, el compás de 4x4 tiene 4 tiempos: 1, 2, 3, 4. Ahí puede entrar una figura musical en el primer tiempo, 2 en el segundo tiempo, 3 en el tercer tiempo y 2 en el cuarto tiempo. Entonces, de esa manera está equilibrada, balanceada la cantidad de notas musicales de acuerdo al tiempo que ha dispuesto el creador, el autor, y el intérprete debe respetarlo. Por eso se hace música. Claro. Pero la música, la que conocemos, ¿cuál es la música que conocemos? Aparte, Muchísimas. sí, sobre todo la clásica, lo popular, Así. sí, la sacra, esa diferencia entre esos elementos, esa forma de hacer música, ¿a dónde, cómo la podemos encontrar? Bueno, hay muchos tipos de música, tradicional, folclórica, popular, pero la gran denominación, la primera de las dos denominaciones que existen son la música popular y la música clásica. Pero antes de hablar de la música clásica, voy a definir qué es lo clásico, porque lo clásico es un concepto que se puede referir a la música, a un comportamiento de la sociedad, a cualquier aspecto de la vida y cualquier ramificación del arte. Lo clásico es lo que constituye un modelo a imitar, un modelo a seguir, algo que puede trascender por la excelencia de su realización. Vamos a suponer, este programa se puede convertir en un tiempo determinado en un clásico, en un referente, y de aquí a 20 años la gente dice, un programa de televisión como este es un clásico de la televisión. Ahora, vamos a adaptar el término a la música. La música clásica realmente viene de la etapa del siglo XVI en adelante, la barroca, la renacentista, y tiene una comunicación directa con la liturgia, con lo sacro, como tú mencionabas, pero lo más importante de la música llamada culta o clásica, porque también se le llama de concierto, culta, docta, académica, es precisamente que tiene un concepto de muy alta elaboración al cual no puede tener acceso cualquier persona, o sea, el que no esté preparado no la puede entender, no la puede asimilar, y por supuesto se convierte en una música un poco de élite, una música que solo pueden consumir las personas que estén dispuestas desde el punto de vista técnico y sonoro para asimilarla. Entonces, la música culta, que a mí me gusta más el término de música culta que el de clásica, porque por ejemplo los Beatles son un clásico, ¿verdad?, de la música, y sin embargo no lo podemos considerar música, a ver, culta, sino, En ese perdón, género de rock. exacto, no, en sentido general, el término clásico se ha dado de manera, vamos a decir, totalitaria a ese tipo de música, pero yo digo que a mí me funciona más decir música clásica, no culta, perdón, me toca ahí mismo. ¿Por qué? Porque la música clásica es la que trasciende porque tiene un nivel de elaboración, de excelencia. Ejemplo, para mí Juan Luis Guerra es un clásico de merengue y no es música culta, es música bien elaborada. Ya van entendiendo. Entonces, sí, claro, tiene un concepto académico, no cualquiera puede tocar, ¿verdad? Como Juan Luis, porque ante todo tiene una preparación y sus armonías son vamos a decir, relacionada con el concepto de jazz y tiene un nivel de estético, vamos a hablar así, desde el punto de vista melódico, su concesión rítmica, su concesión armónica, porque el merengue suena diferente. La bachata, cuando yo escuché aquel álbum Bachata Rosa, y yo estaba en Cuba todavía, yo me quedé impresionado. Fíjate qué nombre tan poético, Bachata Rosa. Ok, entonces eso es un clásico, algo que puede trascender, algo que puede llegar e imponerse como un modelo a seguir.
Entonces, por eso me gusta más el término de música clásica que el de música culta. Yo diría que dentro de la música clásica hay música culta, que es la música de concierto, ¿verdad? Esa orquesta sinfónica donde tú escuchas un fagón, un contrafagón, un oboe, esos instrumentos que la población no conoce. La población conoce más bien estos instrumentos que divulgan las orquestas populares, de la llamada música popular. Entonces, ¿cuál es la música popular? Wow, la música popular, ya el nombre te lo dice, pero no es porque pertenezca realmente al pueblo. Realmente hay detrás de la música popular una industria, una masificación de la cultura. A ver, tú llegas con un género o con un estilo y te puedes hacer popular. Pero incluso no tiene que ver con lo popular desde el punto de vista local. Tú puedes ser popular nacional e internacionalmente. Tiene que tener un nivel de aceptación masivo y un nivel de divulgación también. O sea, lo popular está muy relacionado con la industria, con la posibilidad de promocionar lo que tú haces. Tú te puedes hacer popular ahora, esto que ahora mismo estamos viendo en las redes, los llamados virales, los videos virales, ya tú te haces popular. Entonces, vamos a asociarlo un momentico a la música. Es más bien un efecto social, es más bien un efecto en la población, en el pueblo. Entonces, eso es lo que te da el carácter de popular. Incluso puede ser que con una obra de la llamada culta, de la que te explicaba, de una obra académica, pudiera, vamos a decir en excepciones, porque no siempre pasa, llegar a ser un tema popular con una nueva versión, porque hay que buscar un vínculo, una relación entre las personas, entre el pueblo y el tipo de música que va a consumir. Entonces, lo popular, vamos a decirlo de otra manera, tiene que ver con un consumo, tiene que ver con una aceptación masiva, pero esa aceptación a veces se puede manejar. Hay disparates, y que me perdonen, que a veces son muy populares y no tienen excelencia, pero hay detrás de eso, ¿qué cosa? Una industria, hay detrás de eso una promoción, publicidad, elementos que se mueven para tú buscar dinero, y entonces pues indiscutiblemente que si tiene aceptación mayoritaria, si se promociona de manera tal que la gente lo asimile y termine aceptándolo, pues se convierte en popular. Entonces, es un concepto más bien social que, vamos a decir, artístico. O sea, soy popular porque me pegué, porque le gusté a las personas. Haga buena música o no haga buena música. ¿Esto se ha entendido? Sí, sí, está claro, está claro. Importante sobre todo esa diferencia entre lo culto y lo popular, que prevalece entonces subrayando esto, que es la comercialización, o sea, eso que tiene divulgación masiva, que en ocasiones no está relacionado de alguna manera con lo popular. Pero los elementos diferenciales... Perdón, ahora que volvemos al tema de lo masivo, yo voy a poner un ejemplo que está muy en boga. En estos tiempos se ha hecho muy popular la llamada música urbana. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, Sí, sin embargo... sí, se puede llamar música. Perfecto, perfecto. Pero no entremos ahí, que Sí, pero es que no tan profunda. Pero... Sí. desgraciadamente tenemos que entrar porque es la Sí, manera más fácil de entender qué es lo popular. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Ok, escucha, lo popular es algo a veces hasta prefabricado. Simple y llanamente, yo considero que tú tienes determinadas condiciones y yo monto una campaña, yo monto un equipo en función de hacerte popular. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo, la música urbana, nos guste o no nos guste, de hecho, yo no la asimilo, ¿verdad? Pero nos guste o no nos guste, ha logrado entrar en el primer lugar de la popularidad. Hay jóvenes que desgraciadamente están, fíjate, su oído no está educado para recibir la buena música, ya está preparado para asimilar esta llamada música popular. Entonces, esto de lo popular es muy, muy peligroso. Tristemente depende del dominio de los medios masivos, o sea, de los medios de comunicación, depende del potencial que tenga tu manager, que tenga la persona que pueda convertirte en alguien popular, y también depende de la disquera, del sistema hasta cultural, porque desgraciadamente ya también se está escapando de las manos con el tema de las redes y cualquiera puede llegar a inventar un tema y se pegó. Ciertamente que se hace popular, pero
no me queda, por ejemplo, en su momento, esos grandes intérpretes de música culta clásica. Beethoven era una celebridad. Ajá. Era famoso en su ámbito, ¿verdad? Suponiendo en Viena, que allí todo, ¿verdad? Lo corriente es que cualquiera, ¿verdad? Tenga oído musical. Pero el caso de la música popular, queda claro, Luis Orlando, con quien conversamos en esta tarde, por esta estación, Radio Ávaro y Televisión del Este, lo popular definitivamente no tiene que ver con población, es decir, cantidad de personas que la consumen, sino es la parte, el sello que hay atrás, la comercialización de ese género, ese subgénero o esa expresión cultural que es la música popular. ¿Qué características se podría entender entonces que tiene la música popular si la podemos encontrar? Sí, cómo no. Me encanta que me hayas hecho esta pregunta. Claro, estas características dependen ante todo del tipo de población, del tipo de cultura. Digamos, en un caribeño no va a funcionar igual que en un afro-norteamericano, que en un europeo. Entonces, lo primero que hay detrás de todo eso, hay una idiosincrasia. Vamos a suponer un inglés, ¿verdad? Tiene un tipo de cultura que lo condiciona para asimilar determinados géneros musicales, determinados patrones musicales que no tenemos por nosotros los latinos caribeños, que nos gusta precisamente por las condiciones de nuestra idiosincrasia, otro tipo de género. Por ejemplo, nosotros somos muy apegados a la cultura que tiene que ver con lo que se deriva de lo afro, ¿verdad? O sea, tambores, congas, toda la rítmica fuerte que tenemos tanto los dominicanos, los cubanos, como los caribeños, vamos los caribeños a decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La rumba es el complejo de la rumba que tiene Guaguancó, Yambú y Colombia. Hay una tumbadora, un quinto, una clave, ¿te das cuenta? El son, el bongo. Entonces, esos patrones hacen las características de la popular. Cuando tú como gente de pueblo escuchas una conga, indiscutiblemente que vas a tener una respuesta. Exacto, el cuerpo le empieza a pedir a moverse por el entra sonido. por la plata de los pies. Sí. Ahí está. Entonces, por eso te decía que depende del sector poblacional. Pero tú le pones esas congas y esas maracas y esos cencerros a un inglés y se queda así. Sin embargo, allá tú pones la filarmónica, la lira, son otro tipo de instrumentos que le van a provocar otro tipo de sensaciones. Ahora, de un tiempo hacia acá, con la llamada música moderna, que eso se denomina así después de los Beatles, o sea, que son el paso intermedio entre vamos a decir, la música más individualizada, más específica, a la música más general. Entonces ya, por ejemplo, la balada le pertenece a todo el mundo, en todos los países. Sí. Entonces, esa llamada canción moderna, pues, ¿por qué se puede hacer popular o no? Ahí sí entra la industria. Te voy a poner un ejemplo. El grupo ABBA, ¿lo conocen? Claro, Sí. ¿Verdad? muy Okay. bueno. Era un grupo pop, música ligera, Sí. fíjate, Sí, una así música sencilla. Así es, de los pero, 70. pero logró pegarse en Europa y en América América. Latina y en Estados Unidos y en todas partes. ¿Y por qué? Por la calidad. Primero, desde el punto de vista sonoro, sonaba Sí, muy bien. muy bien. Esa muchacha con sus voces empastaba muy bien, pero eran melodías bien elaboradas y bien hecho en todo. O sea, los arreglos eran muy sencillos como para que todo el mundo lo comprendiera. Porque cuando lo empiezas a complejizar, por ejemplo, el jazz le llamamos música para músicos. ¿Y por qué? Porque para tú entender el jazz realmente tiene que tener Tiene que tener un conocimiento oído preparado real, para sí. eso. Entonces la gente, la No mayoría todo. no asimila el jazz. Y es la música, de la música popular, vamos a decirlo así, la más difícil de elaborar. ¿Entendieron? ¿Y qué me pasa ahora? Por ejemplo, yo como latino, que quiero asimilar el jazz, entonces viene el llamado jazz latino. Michael Camilo. Le cupla, o sea, le vamos a poner la conga, le vamos a poner la clave. Justamente. Y Para nos poder Michael Camilo. caribeñizarlo. exacto, y lo Michael podemos, Camilo, que y lo le agrega podemos ese asimilar, elemento. y lo podemos asimilar. Entonces, esas son las características que hace que algo se pueda volver popular. Tiene que tener un nivel de contacto con la población. Profe, ahora que usted comenta eso, pero por ejemplo hoy la tendencia, digamos, las grandes orquestas sinfónicas y hasta filarmónicas y eso, se están haciendo populares, porque antes, digamos que la gente decía, no, eso es para la élite, pero señores, hoy Música día... de muertos. Sí, Ese exacto, sí. pero hoy día hay muchas competencias de las orquestas sinfónicas
que han cambiado su concepción. Por ejemplo, en Venezuela, el maestro Abreu fue el impulsor y a ti te provocaba ir a ver a la orquesta sinfónica, tanto la de adultos como la juvenil, porque hasta ellos se paraban y hacían coreografías con los instrumentos musicales. ¿Mm? Hoy día está Dudamel, hay muchos de estos, digamos, directores de orquestas que han salido y que están tanto en las orquestas de Los Ángeles, en Europa, que han llevado ese tipo de iniciativas, y hay competencias que estos días estuve viendo en Bruselas y yo me quedé impactado porque eso era al aire libre y ahí si no habían unas 150,000 personas, era poco. O sea, me quedé sorprendido. O sea, que ya no es elitesco tampoco, digamos, podemos llevarlo a lo popular, ¿no? Te voy a explicar. Eso es que la élite se ha visto obligada a no bajar el nivel, sino a incorporar elementos que le permitan comunicarse con las masas. Si siguen haciendo lo mismo, lo que verdaderamente clásico, siguen con el mismo público sectario, reducido, digamos, reducido que lo va a ver. Pero cuando tú eres inteligente y tú dices, espérate un momentico, yo necesito que esta gente venga acá, entonces tú le incorporas elementos populares, vamos a decirlo así, y por supuesto que llamas a la mayoría. Y es donde esa música no llega a ser popular. Lo que pasa es que ellos están haciendo concesiones, porque y te lo voy a demostrar, si tú coges a esa filarmónica con todas esas innovaciones, con todo ese acercamiento, pero pones al lado, ahí mismo un grupo verdaderamente popular, se va a vaciar la filarmónica. Se va ahí. ¿Vas entendiendo? Sí. Nos queda claro. Al final, ellos de todas formas son música docta, académica, de concierto. Esa es su esencia. Lo que pasa es que te la tienes que disfrazar un poquito, precisamente por el tema este que te hablaba de la industria musical, para que la asimile la población. La población. Pero cuando la población contacta con lo auténtico de ella, olvídate que va para ahí. ¿Ya me entiendes? En un minuto, para finalizar y no la pausa, entonces la diferencia vamos a dejarla clara entre lo culto, lo clásico y lo popular. No, lo culto y lo clásico, vamos a decir que es lo mismo. Aunque yo te decía que a mí me parece que lo clásico no es exactamente sinónimo de lo culto, pero desde el punto de vista de denominación, lo ha clasificado así, de esta manera, como sinónimo. ¿Ya entendiste? Hay una gran diferencia entre la música culta y la popular. La culta es sinónimo de académico, de preparación, de que para tú entenderme a mí, tú tienes que tener tu oído capacitado para ello. Para saber si... Sí. Ahora, lo popular está hecho con fórmulas sencillas, no fáciles, no, por eso claro, sencillas, porque hay mucha música, fíjate, mucha música popular muy buena, pero muy, muy buena. Y música tradicional, ¿verdad? La música tradicional es otra que ya la veríamos en otro aspecto. O sea, fíjate que hoy dije que no voy a hablar ni de la tradicional ni de la folclórica, que son dos clasificaciones diferentes. ¿Ok? Y no voy a adelantar nada porque nos vamos a complicar. Sí. Bueno, vamos a esta pausa comercial y al regreso continuamos con nuestro profesor y en esta sección tan interesante de cultura y comunidad. Así que vamos y regresamos. Esta es la línea para comunicarte con